mensajes con los hashtags Cultura El segundo Digital. conversatorio del día. Bueno, mi nombre es Leandro, soy parte del equipo de RGC. Hace una década, sí, más o menos. Les damos la bienvenida a esta mesa en el marco del Encuentro Internacional Derechos Culturales para Imaginar Democracias y Ciudadanías. Nos acompaña Natalia Aruguete. La conferencia se va a llamar Medios, Polarización y Algoritmos, Culturas en Tiempos de Inteligencia Artificial. Nos va a invitar a reflexionar sobre cómo los entornos digitales y sus lógicas de funcionamiento inciden en nuestras formas de informarnos, debatir y convivir democráticamente. Natalia es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad de Quilmes, investigadora independiente del CONICET, profesora a su vez de la UNCI y directora de la Maestría en Liderazgo y Análisis Político. Es autora de 2 libros, Nosotros contra ellos, de 2003, Fake News, Trolls y otros encantos, de 2020. Su trabajo se ha consolidado en el cruce entre comunicación política, estudios de medios y análisis del discurso digital, con proyectos nacionales e internacionales y reconocimiento académico y social. Además, integra consejos editoriales, dirige tesis doctorales y actualmente es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadoras en Campañas Electorales. Así que con esta presentación, sin más que agregar por el momento, le damos la palabra a Natalia. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias también por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que fuimos trabajando en estos años sobre política, medios, polarización y redes sociales. La idea que tengo en este ratito es de poder contarles algunos. Quiero separar en 2 o 3 ejes problemáticos de esta presentación y a partir de ahí disparar el debate. Traje una presentación porque en realidad hay como una cierta necesidad de mostrar gráficamente qué es lo que nos pasa cuando hablamos de que en redes sociales nos polarizamos o qué significa decir que se forman burbujas de filtro en las redes sociales, ¿no? Muchas veces decimos esto, bueno, estamos polarizados, bueno, las burbujas, cada uno está en su burbuja. Estas son por ahí expresiones que podemos escuchar en muchos ámbitos y a veces no terminamos de darnos cuenta en qué consiste concretamente que estemos polarizados y qué significa o cómo se expresa eso en las redes sociales. Entonces, yo traje 3 situaciones que les quiero mostrar. Una es tratar de mostrarles cómo se ve la polarización en redes sociales, sobre todo en la red X, que es la red como más política, ¿no? Muchas veces uno piensa que la red X es un lugar donde estamos pocos, donde estamos los intensos, donde estamos los más involucrados y que eso no representa al ciudadano de a pie. Eso es cierto, pero también es cierto que es en ese ámbito donde el debate político se da de manera más concentrada y más intensa y entonces nos permite tener una muestra de qué significa que estemos polarizados, ¿no? Y que eso después gotee hacia que también esté polarizado, no sé, por ejemplo, yo me tomé un Didi y el señor tenía aprendido a tope a Luis Majul y para mí era realmente imposible de concentrarme en lo que estaba haciendo, escuchando. Bueno, ahí también se ve cosas que por ahí en redes sociales dejamos huellas y entonces por eso está bueno mostrarlo, pero mi incomodidad en el viaje ese influyó en mi enojo respecto de algo que uno cree que pasa solamente por una dimensión cognitiva o racional y sin embargo también nos afecta emocionalmente. Entonces lo que quiero mostrar hoy es cómo cuando nos polarizamos no solo racionalmente
porque nos distinguimos en cuáles son nuestras preferencias políticas, culturales, etcétera, sino que también nos polarizamos afectivamente, porque lo que no coincide con nuestra posición nos enoja. Y lo que coincide con nuestra posición y nos confirma, nos entusiasma. Ese enojo, esa tristeza y ese entusiasmo es lo que nos motiva a actuar políticamente. Influye enormemente en nuestro comportamiento político y, por supuesto, en nuestro comportamiento político-comunicacional. Entonces, dentro de alguna de los aspectos de la agenda de investigación que yo vengo trabajando, me voy a concentrar en cómo podemos ver las operaciones de fake news, las operaciones de desinformación en un escenario polarizado, ¿sí? Sobre todo en campañas electorales. Inicio con explicar en qué consiste esa polarización en redes sociales. ¿Por qué? Porque la polarización es una forma de habilitar, es una condición de posibilidad de que después tengan asidero operaciones de desinformación y que nos podamos enganchar o no enganchar, o los efectos políticos que pueda tener eso en nuestro comportamiento político. Quiero mostrarles dos casos de desinformación, uno de la campaña electoral de 2019 y el último que quiero mostrarles se refiere a la reciente operación con el video de Mauricio Macri anunciando la suspensión, la cancelación de la postulación de los Penato en las últimas elecciones de la ciudad, que me parece que es algo que nos resulta como más resonante y más reciente. Bien, ¿qué significa que estemos polarizados? ¿Cómo vemos en redes sociales cuando estamos polarizados? Si se fijan, nosotros tenemos acá un par de cosas para prestarle mucha atención. Por un lado, aquí hay un eje horizontal que es central para darnos cuenta cuál es nuestra posición en el espectro ideológico. En algún punto, cuando nos vamos acercando y alejando a ciertos usuarios con los que coincidimos, cuando nos acercamos a usuarios con los que coincidimos y nos alejamos de usuarios con los que no coincidimos, en general lo que nos ocurre es que nos quedamos ubicados en algún espacio en el espectro ideológico, o más a la izquierda o más a la derecha. No es que nosotros nos posicionamos, sino que aquellos con los que coincidimos e interactuamos más frecuentemente nos van llevando a un lugar y al otro. Y dónde quedamos posicionados también da cuenta de cuáles son los mensajes, cuáles son las narrativas con las cuales estamos más cerca y de cuáles nos distinguimos. Entonces, imaginamos que acá está nuestro centro moderado, ¿no? Hacia acá están los usuarios que se identifican con el centro hacia la izquierda y hacia acá los usuarios que se identifican con el centro hacia la derecha. ¿Por qué decimos que estamos polarizados? Cuando estamos polarizados es cuando acá esto está lleno de usuarios. Y estamos polarizados cuando interactuamos más entre usuarios que pertenecen a nuestra comunidad, que pertenecen a nuestro barrio, e interactuamos poco con usuarios que están en otro barrio. Por eso es que cuando sacamos estadísticamente estas ideas, es muy bueno contar con estos colores. Los colores nos lo da la misma máquina, no los diseñamos nosotros. Entonces lo que nos está diciendo acá es, acá estamos con usuarios de la actual oposición, acá estamos con usuarios de la centro derecha, que ha sido Cambiemos o Junto por el Cambio. Acá, interesante, en esta época se conformó una burbuja muy, muy definida de usuarios que se identifican con el espacio liberal libertario. ¿Por qué digo que es interesante? Porque en otro momento esas burbujas coincidían todas en la centro derecha hacia la derecha, que era la burbuja amarilla, digamos, ¿no? La burbuja más cambiemita. Y eso en este momento se distinguió. Y se distingue porque, insisto, hay más encuentro, hay más interacción endogámica entre grupos cada vez más cerrados. Entonces, lo que nos polariza es que coincidimos entre nosotros y casi no dialogamos con los otros.
Por eso esta burbuja libertaria está tan alejada de esta burbuja. Casi no hay interacción entre los usuarios libertarios y los usuarios, no sé, de la oposición o de la oposición más panperonista, ¿no? Otra cosa interesante que empezó a pasar a partir de la asunción de Javier Milei es que empezó a estar muy definida esta burbuja, que antes aparecía más difusa, que es la burbuja donde hay fundamentalmente usuarios de la derecha latinoamericana. ¿Por qué aparece tan definida? Porque esos usuarios de la derecha latinoamericana empiezan a dialogar mucho con los usuarios de la derecha argentina, que empezó a tener un cuerpo que antes lo tenía más difuso. ¿Sí? Ahora, uno puede ver que cada una de estas burbujas tienen distintos tamaños. ¿Qué significa que tengan distintos tamaños? Que puede haber más o menos usuarios participando del diálogo, pero al mismo tiempo significa que hay más o menos entusiasmo para intervenir en la conversación. Nosotros participamos de una conversación aquí, en un bar, en un asado o donde fuere, o en las redes sociales, cuando estamos entusiasmados, cuando nos inquieta lo que se está hablando, cuando nos sentimos plácidos de participar, nos sentimos cómodos de participar. Cuando eso pasa, la burbuja se agranda más. ¿Cuándo no se agranda una burbuja? Cuando el tema del cual se está hablando me inhibe. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, Milei, ¿qué creen? ¿Qué burbuja creen que se va a engordar por entusiasmo? Las burbujas de la derecha, ¿no? Pero si yo digo Karina en este momento, ¿qué sospechan? ¿La burbuja de la derecha se va a engordar o no? No, porque están inhibidos, porque no es cómodo en este momento hablar de eso. Ay, perdón, me fui para atrás. Entonces, fíjense, si yo hablo de Milei, la burbuja de la derecha está bien encendida. Fíjense la diferencia. Estamos hablando siempre de la misma cantidad de usuarios. Lo que pasa es que se enciende porque hay más interacción, porque yo quiero compartir, porque quiero opinar, ¿no? Eso es lo que nos pasa en las redes sociales. Si uno miraba esto, y fíjense además cómo se agranda esta. Es muy cómodo para la oposición en este momento hablar de Cristina. De Karina, perdón. De Cristina también. No, ¿saben por qué me equivoqué? Porque ayer estaba sacando recortes con palabras clave y en un momento quise medir Cristina Libre, porque por supuesto también se iba a encender esta. Pero se encendía más esta, pero mucho menos. O sea, el hashtag Cristina Libre estaba mucho más circunscripto a intensos, a usuarios que se identifican mucho más con el kirchnerismo y no necesariamente con la oposición en su conjunto. Entonces elegí el de Karina, por eso se me confundió. Pero acá es más cómodo hablar de Karina que aquí. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque lo que pasó cuando ganó Milei las elecciones es que la burbuja libertaria y la burbuja de la derecha latinoamericana estaba a full, ¿no? Y los marrones estaban entristecidos. Entonces, por ahí pasaba con mucha gente que había estado decepcionada con el resultado del voto, que no quería ni hablar por teléfono, ¿no? Bueno, eso que nos pasa en nuestras casas, en redes sociales se ve totalmente agrandado. Las burbujas, las cámaras de eco en redes sociales se ven totalmente sobredimensionadas. ¿Por qué? Porque aquellos que se animan a hablar más aparecen sobrerepresentados en las redes sociales. Imagínense que estamos aquí y hay algunas personas que hablan mucho, preguntan mucho, hablan muy alto su tono de voz. Bueno, va a parecer que solamente hay 5 personas que están participando de la conversación. No, hay muchas más, pero los que están callados quedan subrepresentados y los que más hablan aparecen sobrerepresentados porque parecen que son los únicos. En redes sociales eso se nota muchísimo. Por eso es que cuando hay entusiasmo es muy importante generar
operaciones políticas en redes sociales. O sea, es muy importante para que sea efectivo para aquel sector que le conviene que eso se produzca, ¿sí? O que saca alguna ventaja en eso. Entonces, quiero mostrarles dos casos. Uno es de 2019. Este caso es muy elocuente, pasó mucho tiempo, pero es muy elocuente porque permite mostrar varias cosas. Por un lado, cómo se construye narrativamente una fake news. Por otro lado, por cómo son los actores que participan de eso. Y finalmente, cómo es necesario que se convalide desde quienes, como usuarios de a pie, garantizamos que eso se expanda. Quiero decir, uno siempre se pone a pensar en las operaciones que se hacen y quiénes son los que emiten, los que los producen, los que crean esas fake news. Pero no depende solo de ellos. Depende en gran medida del entusiasmo y la tristeza de quienes convalidan, creen o descreen de ese tipo de cosas. Primera imagen que quiero mostrar es cómo se arma, cómo cuando analizamos una operación de fake news tratamos de mirar distintos elementos que están aquí, ¿no? Uno de los elementos, si se fijan, es quién emite el posteo. Info en 140. Info en 140 es un usuario fake que aparenta ser un medio digital, pero en realidad es un usuario apócrifo que hace noticias a granel, pero siempre desinformando. Falseando información, tergiversando datos, descontextualizando, etc. Hay muchas formas de generar operaciones de desinformación. ¿Qué ocurre? Expresa un texto que resuena como un texto, por un lado, noticiable, ¿no? Tiene como si nos agarra distraídos, diríamos, esto es una cita en un posteo de una declaración de una candidata. Pero ¿cuál es una de las principales garantías que genera esto? Por un lado, la pregunta, ¿en qué burbuja creen ustedes que esto va a activar más, que va a engordar más? La burbuja pro, la burbuja de la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las principales cuestiones que activa, y esto es donde más nos tenemos que centrar, es una cuestión idiosincrática de qué es lo que piensa, cuáles son los valores y qué es lo que piensa y cómo ve la realidad los usuarios de esa burbuja. No los que están pergeñando la desinformación, sino los usuarios de a pie. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos un texto que dice que la candidata peronista dice queremos un pueblo peronista y si escolarizamos a los nenes nunca va a ser peronista, eso, a gente más o menos de la edad que tenemos acá, rápidamente nos remite a una frase atribuida al peronismo que es alpargatas sí, libros no. Muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas son como cuestiones que aparecen latentes y que con algo que pareciera una mera noticia, se nos activan esos esquemas latentes profundamente idiosincráticos. ¿Y qué es lo que decimos? ¿Por qué nos entusiasmamos? Porque decimos, claro, yo tenía razón. Yo sabía que era así. ¿No ves lo que dice? Eso que acabo de expresar conceptualmente se denomina confirmación. Me confirman aquello que yo ya sabía. Entonces, no es que solamente me afectan racionalmente. Esa confirmación supone un plus de entusiasmo de aquella confirmación de lo que yo ya estaba pensando. Entonces me activa a intervenir en la conversación, a querer compartirlo, ¿sí? Hay una convalidación ahí que entusiasma. ¿Qué ocurre? Que como es una cuenta fake, como les decía recién, si tratamos de imaginarlo en las burbujas de las que hablábamos, lo que ocurre es que chequeado, cuando quiere chequear esta información, lo que hace primero es quedar en la jaula del lobo. ¿Por qué? Porque info en 140, a partir de
darnos una idea sarcástica de cuál es su perfil, ¿no? Donde dice noticias en redes sociales con fuentes dudosas, si dudaste si es verdad, ya ganamos. Eso que es una provocación le sirve perfectamente para decir, buenas tardes, chequeado, por lo menos hubieran chequeado que esta información no fue compartida, sino que nuestros empleados, tras un arduo proceso intelectual, inventaron esta noticia mientras escupían semillas de sandía en la vereda. Entonces, ¿qué pasa? No solamente que chequeado queda acá, sino que además queda atrapado en todos estos comentarios burlones, sarcásticos y dañinos hacia chequeado que se expanden por entusiasmo en esa burbuja. ¿Sí? Esto es lo que nos aparece si nosotros analizamos metidos en la burbuja. ¿Qué hicimos con este caso? Lo analizamos en una encuesta, en lo que se llama un experimento de encuesta, ¿no? Le mostramos a una serie de encuestados estos posteos y después le hacemos una serie de preguntas para poder ver el comportamiento que tienen esos encuestados. ¿Qué es lo que nos interesaba entender acá? ¿Quiénes compartirían esto? Y ¿quiénes creían o descreían de esto? ¿Por qué? Porque lo que queríamos saber era, cuando interviene chequeado, cuando interviene alguien que está chequeando información, ¿eso ya nos resuelve que nos demos cuenta de la desinformación? No, porque también ahí están interviniendo nuestros afectos. Nuestros afectos y por ende nuestras resistencias cognitivas frente a esos afectos. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos distinguido entre votantes que votaban en blanco, votantes que votaban al peronismo, votantes que habrían votado a Cambiemos. Entonces les decimos, mire este posteo, ¿lo compartiría? Es decir, ¿le daría retweet, le daría like, le respondería o lo ignoraría? Y fíjense que claramente quienes le darían retweet son muchos menos en el peronismo que los que le darían retweet entre los usuarios que tienen afinidad con Cambiemos. Entonces ahí ya de por sí hay un plus de entusiasmo entre, lo que decía recién, entre aquellos a quienes les estoy confirmando sus creencias previas. Pero después pasa otra cosa. Lo que hacíamos a renglón seguido es mostrarles el chequeo, íbamos incluso cambiando, íbamos rotando si era La Nación, Página 12, Clarín, chequeado, sobre todo para ver si alguno de estas autoridades podía también influir. Entonces les decíamos, es falso el post que afirma que Verónica Magario no quiere escolarizar a los niños en La Matanza. Les mostrábamos el chequeo y les preguntábamos si creían que el post original era probablemente falso, seguramente falso, probablemente verdadero o seguramente verdadero. Y fíjense nuevamente, un 60% de los usuarios que se identificaban con el peronismo creían que el posteo original, el de Info en 140, era probablemente falso. Y solo el 37% de los que se identificaban con el macrismo se pudo convencer, gracias al posteo de chequeado, de que el post original era probablemente falso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando me refutan algo que yo había hecho, hay una resistencia cognitiva. Pero no solamente porque me confirmen o no mis creencias previas, sino porque además, y esto me parece súper importante, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para desactivar los procesos, las operaciones de desinformación? ¿Cómo hacemos para convencernos de una cosa o de otra? Primero tengamos en cuenta que nuestros afectos intervienen en aquello que comprendemos o dejamos de comprender. O sea, creer en algo o dejar de creer es súper basal, es muy básico de nuestras cogniciones.
Entonces no es ya solamente que compartir, no es, bueno, interpretemos, no interpretemos, qué opinamos, no, creemos o no creemos. O sea, no hay nada más básico que creo o no creo. Por un lado eso. Por otro lado, tratar de entender también que en el caso de Chequeado o de quien sea que intervenga, no solamente está haciendo algo sobre nuestras ideas, nuestros pensamientos a nivel racional, sino que además hay una dimensión imperceptible donde lo que está haciendo es hablarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque si yo compartí un posteo anterior que era falso, si luego viene un chequeador y me dice, eso era falso, al mismo tiempo lo que me está diciendo es, lo que vos hiciste de compartir eso es un hecho reprobable. Y yo no solamente voy a sentirme refutado, sino que me voy a sentir refutado porque me voy a sentir castigado. Me estás retando. Si vos me estás retando y me estás haciendo poner a mí en ridículo porque compartí algo que no debía compartir, ¿por qué yo me voy a sentir entusiasmado a compartir la corrección que vos me estás haciendo a mí? Entonces, en ese punto, no solamente el posteo original afecta nuestras emociones, sino también la corrección se pone a jugar con nuestras emociones. ¿Porque Chequeado está haciendo una operación? No, porque las emociones están profundamente imbricadas con nuestras racionalidades a la hora de comprender, conocer, interpretar y opinar sobre los eventos políticos. La otra cuestión que quiero mostrarles es, ahora sí, cómo se diseña una operación de desinformación, ¿no? Que muchos de ustedes o muchas de ustedes lo deben recordar porque sucedió hace muy poquito, cómo se diseña y cómo también se busca afectar las interacciones en redes sociales a partir de esto. ¿Por qué quiero usar este caso y no solamente quedarme con... Porque en muchos casos lo que decían es, no, el video era súper convincente, estaba hecho con inteligencia artificial, es súper sofisticado hacerlo con inteligencia artificial, parecía, no parecía, a mí no me convenció. Pero lo importante no es solamente el mensaje, no es solamente el contenido que estaba en ese video. Lo importante es, además, cómo se coordina con distintos actores, con distintos influencers que están conectados con distintas comunidades y al mismo tiempo, para mí lo más importante de una campaña de desinformación es cómo logro torcer la agenda del otro. Cuando nosotros estamos en campaña electoral, lo que queremos es que se hable de aquello en lo que nosotros, nuestro sector, nuestro partido se siente cómodo. Hay temas en los que no somos propietarios, en los que no estamos legitimados para hablar, ¿no? El peronismo no puede hablar de seguridad, la derecha no se siente cómodo hablando de políticas sociales, la educación están ahí como disputándola, pero también tiene que ver con cómo configuramos la educación, etc. Entonces, lo importante es cuánto logran a mí torcer mi propia agenda, ¿no? O sea, los candidatos y candidatas son caballos que durante la campaña tienen que hablar de lo suyo, no dialogar entre sí. Hablar de lo suyo y tratar de que se hable de eso. Y si hay eventos de actualidad que me llevan a hablar de eso, mejor aún, porque entonces se instalan en la agenda y yo estoy cerca o legitimado para hablar de algo que es una preocupación. ¿Cómo se armó esta saga? Primero, una cosa interesante que es lo que la mayoría conocemos es el video de Macri. Lo que algunos menos conocemos es el video de Macri y el video de los Penato. Pero lo que pocos conocen es que hubo una saga de 5 intervenciones en redes sociales en el marco de 2 horas, 3 horas,
de 19 a 22. Primero el video de Macri, después otro posteo donde citaban supuestamente a un programa de noticias que estaba hablando del tema, con lo cual le daban una idea de noticiabilidad al tema. Luego, como habían salido varios dirigentes de Juntos por el Cambio, digamos, del PRO, a desmentir el video, entonces inventan un tercer posteo, supuestamente de la justicia electoral de la ciudad, diciendo que daban de baja la candidatura de los Penato porque había violado la veda. Que es mentira, porque en realidad en redes sociales no está regulado. Luego, un supuesto audio de los Penato diciendo Macri no me apoya, la verdad que una desinteligencia total esta campaña, etc. Y finalmente el video de los Penato. ¿Qué quiero mostrar aquí? Ya estoy cerrando. ¿Qué quiero mostrar aquí? Esto es un poco como los principales influencers, que son los que logran mayores niveles de visualizaciones, no solamente porque tienen muchos seguidores, sino porque saben cómo generar engagement en redes sociales. Entonces, fíjense, tenemos aquí, estas flechas son todos influencers libertarios. Gordodán, Tendencia en X, Tommy Shelby, el trumpista, el Pit, son todos potentísimos influencers en el espacio libertario. Pero ¿cuál es la macana, la desinteligencia? No sé si la desinteligencia, no tenían como muchas otras salidas, por eso ganan esa agenda, porque dejan al PRO sin salida. Pero ¿cuál es una de las principales cuestiones que les viene en contra al PRO? Que en un momento María Eugenia Vidal, súper influyente en su comunidad, desmiente el video. Y entonces, algo que venía circunscripto en esa burbuja libertaria, como les había mostrado al principio, se expande hacia la burbuja PRO, ¿no? Y lo mismo pasa acá, estos son dos influencers también PRO y estos son dos influencers peronistas. Una última imagen que les muestro es esta. Primeros 60 posteos empieza en la comunidad libertaria y apenas empieza a darse en la comunidad PRO. Pero al día siguiente, fíjense cómo los libertarios obligaron, esto es, cómo se intercambiaron posteos alrededor del tercer posteo, que era el de la justicia electoral. Ese donde la justicia electoral decía, damos de baja. Bueno, obligaron al PRO a pocas horas de ir a votar a cambiar su agenda. En lugar de salir con un discurso ofensivo, ¿no?, potente de esta es mi agenda, esta es mi propuesta de campaña, tuvieron que salir con una actitud defensiva a desmentir una mentira que se había instalado. Y no solamente se había instalado entre los libertarios, sino que lograron instalarla también en la burbuja PRO. Eso es uno de los principales propósitos de una operación de fake news, que es no solamente lastimar al otro, sino instalar una agenda propia, una agenda en la cual uno tiene propiedad, tiene legitimidad y juega solo. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. La verdad que interesantísimo. Me quedaría escuchando un rato más porque está buenísimo cómo los algoritmos van mediando la mirada que tenemos y la participación que tenemos. Voy con algunas preguntas. Primero arrancamos con dos que vinieron del público presencial, que dice, preguntan qué representa el eje de coordenadas de los gráficos de distribución de X. El eje horizontal. El horizontal lo dijiste, izquierda o El derecha. horizontal lo dije. El vertical en realidad es el que menos uno mira porque es el que menos discrimina. El horizontal en general, según el tema que uno está analizando, puede ser oposición, oficialismo, no sé, cuando analizábamos el debate por el aborto era pro aborto, antiaborto, según el tema que uno esté analizando.
el eje vertical en general discrimina poco y muchas veces no nos da un indicio de qué está significando. Lo que sí vemos en algunas ocasiones, sobre todo cuando la discusión, cuando el debate está súper polarizado, es que, fíjense que aparecía polarizado de un lado de la izquierda, del otro lado de la derecha, según el eje horizontal. Cuando eso está así, también queda, el centro suele quedar como poco debatido. Bueno, cuando eso está así, sobre todo cuando hay dos grandes burbujas, si queda el espacio del centro sin hablar, y eso se quedó muy así, también el eje vertical está discriminando y está polarizando. Pero pueden ser muchos posibles ejes, porque en realidad el tema central que nosotros estamos debatiendo es el que nos llevó a levantar la información, o las elecciones, o un evento particular. Entonces, por eso nos guiamos por ese eje temático que está ubicado fundamentalmente en el eje horizontal. Y que además coincide con las distancias ideológicas. Ahí está. Te voy con un comentario, está bueno, de la virtual, que lo hizo Claudia Luques, que dice: impecable la descripción que haces de la dinámica de las emociones en redes, parece hablar de las emociones de los niños. Creemos que estamos reflexionando y opinando con conciencia, pero la exposición nos deja a merced del me aprueban, no me aprueban, no importan los hechos, no las emociones. Entonces la pregunta que hace Claudia es si somos niñeces grandes cuando estamos en redes. Lo que pasa es que yo creo que una de las miren, a mí me pasó mucho y es algo que me disgustó mucho de la oposición o del progresismo, o bueno, podemos ir poniéndole, parece ya un significante vacío, ¿no? Pero lo que ocurrió con la actual oposición en las elecciones del 2023 es que había tanta bronca, ¿no? O sea, estaba tan a flor de piel esa emoción de bronca, que lo que se buscaba era lastimar al otro y decir tu voto fue meramente emocional y fue absolutamente irracional, ¿no? Entonces, digo por esto, pensando las niñeces, en realidad los niños tienen menos prurito a aceptar sus emociones que lo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un desprecio por la emoción y por las pasiones a la hora de pensar nuestro comportamiento político. Y lo cierto es que nuestro comportamiento político, quiero insistir con esto, está atravesado por una trinidad cognitiva que incluye racionalidad, que incluye afectos y que incluye el comportamiento. Todo eso está absolutamente convergido, digamos, está imbricado. Entonces, no sé si somos niñeces, somos personas con afectos que nos es imposible distinguir nuestra racionalidad y nuestro afecto al momento de actuar, simplemente actuar, pensar, conocer, lo que fuere. Hay un libro de Chantal Mouffe reciente que tiene su complejidad el libro, pero hay algo que a mí me atrajo mucho de ese libro, que es cómo ella observa que gran parte de la pérdida de las izquierdas en Europa tuvo que ver con una hiperracionalización del comportamiento político y con un desentendimiento del rol de las pasiones en el comportamiento político, y que eso fue capturado por las derechas, ¿no? Sobre todo por el desencanto, por la bronca, entonces me parece que eso es una de las cosas que hay que recuperar, junto con las niñeces también. No, y creo también en las redes sociales podemos tener un anonimato que nos libera de ciertas vergüenzas o represiones que tenemos en la vida real. Lo que pasa es que las redes en este momento, precisamente, no es que está tan copada por los anonimatos de la gente de a pie, sino que está copada por los anonimatos de las cuentas sintéticas. O sea, la inteligencia artificial en este momento y las cuentas sintéticas que se hacen con inteligencia artificial están reemplazando en gran medida la conversación orgánica que teníamos los usuarios de a pie. Entonces, en realidad son operaciones que están fabricadas artificialmente y no es
que somos todos desbocados y que nos animamos a decir cualquier cosa por el anonimato. Sumo otra pregunta, quedan 3. Que dicen, en Perú algunas instituciones de gobierno replican fake news. ¿Cómo es posible hacerle frente en sociedades donde no se confía en el otro? En todas las sociedades, las instituciones públicas y o políticas son las principales pergeñadoras de operaciones de fake news. Sobre todo cuando hay servicios de inteligencia robustos. Pensemos, lo voy a tratar de decir lo más solapadamente posible, pensemos en elecciones en países con mucha fuerza, con mucho financiamiento, pensemos en las guerras, pensemos en desobediencias civiles, en todos esos eventos, en cada uno de los países que se nos ocurra, hay operaciones de fake news y los principales pergeñadores de fake news son los partidos políticos e instituciones del Estado. Y en colación a eso, ¿qué podemos hacer? ¿Una ley de regulación, penalidades para los usuarios que comparten fake news? Sabía que iba a venir esta pregunta, por eso me anticipé cuando estaba con la... yo creo que sí es... por supuesto, creo importante la regulación. Lo que pasa es que también es cierto que esto avanza tan rápido y las regulaciones muchas veces vienen muy... Sobre todo cuando se dice, no, regulemos con inteligencia artificial, hagamos educación digital. Pero vamos tan lento respecto de los avances que tiene eso, que siempre vamos a estar detrás. Entonces no sé cuál es realmente no sé cuál es la solución. O sea, yo tengo en este momento una mirada súper pesimista respecto de cómo se combate esto. Me parece que estas instancias de reflexión son importantes, pero son súper reducidas y para pocos, ¿no? Para pocos involucrados, para pocos intensos. Para el resto, la sensación es que abruma la desconfianza y la desafección política. Eso me parece que es una de las principales preocupaciones. No creerle o no creerle una fake news, que de última eso es más específico, ¿no? Lo que pasa es que eso va horadando y el principal efecto es que ya no querramos ir a votar, que no nos involucremos en ningún tipo de organización y de aquello que nos lleve a pensar que podemos intervenir y cambiar el curso de los acontecimientos. Eso me parece que es más imperceptible, pero mucho más peligroso. Bueno, y vamos con la última pregunta que tiene una introducción primero y después va a la pregunta. Dice, en Chile, en un reportaje elaborado por un canal privado de TV, logró descubrir que un directivo de otro canal de TV era un bot que desprestigiaba y elaboraba contenidos fakes de las candidatas presidenciales Matei y Jara. El mismo era cercano al candidato de ultraderecha. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo crees que afecta a la ultraderecha que se conozca que ellos elaboran fake news? ¿Crees que realmente les afecta? ¿Cómo creo que...? Se descubrió que habían hecho una operación de fake news desde la ultraderecha. Lo que preguntan es, si crees que afecta a la ultraderecha que se sepa que hacen fake news. Lo que pasa es que ¿quiénes saben que se hace fake news? Los de este lado. Porque lo que nos está pasando en este momento, que es mucho más estructural que la fake news en particular, es que tenemos miradas absolutamente contrapuestas del mundo y todas son, en su relativismo, todas son perfectamente posibles de cuadrar dentro de lo que es la verdad. Entonces, lo que me preocupa es, porque, a ver, ¿importa la ultraderecha? Bueno, qué sé yo, ganó, digamos, en los 2 plebiscitos que hubo en Chile, sobre todo en el primero, que era como con una propuesta de cambio de constitución mucho más progresista, sacó muy poco. Y hubo una gran influencia respecto de operaciones de fake news. Las operaciones de fake news, en gran medida que se hicieron en Chile en el 2022, coinciden con los perpetradores de fake news en el ataque a la Plaza de los Tres Poderes en Brasil en 2023 y también participan de operaciones de fake news o participaron en operaciones de fake news y en campañas digitales de la ultraderecha aquí en Argentina. Digo, eso está muy bien coordinado porque además tienen redes internacionales de usuarios. El tema es que
lograron tocar fibras e idiosincrasias de determinadas comunidades virtuales a las cuales se les confirmaba eso, ¿no? Entonces, todas esas operaciones de fake news que se generaron eran con validaciones de percepciones que estaban latentes. Entonces, no es que hay una racionalidad que diga, bueno, esto orada o no orada en lugar de las derechas, de los progresismos, de las izquierdas. Es más profundo, me parece. No tengo una respuesta como muy prolija para eso, pero es mucho más profundo que eso. Sí, orada la idea de la derecha entre los progresismos, pero por una cuestión de polarización, no porque la derecha en sí misma sea una cosa o deje de ser. Sí, refuerza esas posiciones antagónicas que ya existían. Exactamente. ¿No es que... Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias, Natalia, por compartir tus investigaciones, tu mirada, lo que expusiste. Creo que está buenísimo, que nos ayuda también a imaginar democracias más inclusivas y ciudadanías más activas también en el territorio digital. Recordarle a los Muchas que nos gracias. están viendo... Queremos recordarles a quienes nos están viendo online que tienen que hacer la certificación, que ya hubo un formulario ayer, hay uno de la mañana, va a haber uno de la tarde y uno de mañana a la mañana, tienen que certificar 3 de las 4 veces para tener el certificado. Y ahora a las 12, no sé bien ya qué hora es, en 10 minutos, a la 1, perdón, ya. Viene el conversatorio Mutaciones del consumo cultural en la era digital, que va a exponer Ana Worman, que acá la veo. Hola, Ana, acompañado por Malena Rosenberg. Así que cafecito, juguito, baño, 10 minutos y estamos acá de nuevo. Hasta luego.